repente vi que mi amiga se paraba de la mesa y se paraba frente al televisor. Pero yo así miré las letritas chiquitas y vi el nombre de Melissa. Melissa Alfaro, es lo que logré ver. Y le digo, ¿qué ha pasado? Le digo, es el nombre de mi hija. No, nada, Normita, nada, me dice. No, algo ha pasado, dime, sal, le dije. Y entonces vi que había habido atentado en Semanario Cambio y Melissa Alfaro no podía leer. Entonces le digo, no, yo me tengo que ir al semanario, me voy, le dije, me voy. Entonces yo me acerqué donde unos policías que estaban ahí, ¿no? Entonces le digo, señor, quiero saber qué ha pasado en el Semanario Cambio. ¿Qué ha pasado con la señorita Melissa Alfaro? ¿Quién es Melissa Alfaro? Me dijo, para usted. Es mi hija. Ah, ya, murió. Me dijo el policía, así, con una rabia, con una indiferencia, como una patada que te dan a uno, una expresión tan inhumana. Soy Norma Méndez, madre de la periodista Melissa Alfaro, la periodista asesinada el 10 de octubre de 1991 por el gobierno de Alberto Fujimori. Melissa nace al año y medio casi de nacimiento de mi primera hija, Yasmín. ¿Cuántos hijos tienes, Norma? 5 hijos. 5. Melissa es la segunda. No, mi hija Yasmín es la mayor, Melissa la segunda, de ahí viene su hermana Vivian, de ahí viene su hermano Alain y el último es su hermano Hans Igor. 2 varones al último. Melissa nace normal, nacimiento normal. El quilaje normal. Lo único en Melissa que era llamativa era su nariz. Tenía una naricita respingadita, bien puntiaguda. Melissa era una chica que nunca reclamaba nada. Ella no exigía nunca. O sea, ese espíritu de solidaridad, de defensa, estaba innato en ella, pero no afloraba así nomás. Pero más creo que es la empatía que ella tenía con la gente y ese deseo de ser la voz de ellos, ¿no? De darse cuenta de que el pueblo común no tiene llegada. Y para mí que eso, porque su sueño era ser reportera. Para ella no era estar en un canal de televisión hablando, ella quería ser reportera, ella quería andar las calles, ella no quería estar sentada en ningún sitio. Ese era su sueño, Melissa. Cuando Melissa comenzó a hacer periodismo, se le enseñó una cosa, que en la facultad no iba a aprender a hacer periodismo nunca. A hacer periodismo se aprende haciendo periodismo, nada más. O sea, uno se convierte en periodista trabajando como periodista. Y trabajando como periodista se va a dar cuenta que por muchas cosas que te han enseñado en la universidad, es el duro oficio diario el que te va a abrir las puertas de la profesión. Entonces Melissa comenzó de cero prácticamente. Y comenzó con los errores de redacción que cualquier principiante tiene. Y poco a poco iba avanzando constantemente. Sin embargo, ella tenía más cualidades para el reportaje de CAI. Cambio era un semanario de oposición al sistema. Y como tal era un semanario antisistémico, un semanario de izquierda, con plena identidad de clase. Una opción por la clase trabajadora, por los pobres del campo y la ciudad. Y requería que el periodista de Cambio tuviera un compromiso social,
determinado. Y ese compromiso social no era cualquier compromiso social. Era a veces hacer periodismo a cambio de unos centavos, porque cambio no tenía un caudal como para pagar grandes sueldos a los periodistas. Sin embargo, había que analizar por qué un periodista que no recibía una paga sustancial, en cambio, una paga muy sustantiva, continuaba trabajando ahí, a pesar de las amenazas, porque fuimos amenazados muchas veces, a pesar de los atentados, porque hubieron otros atentados anteriores, a pesar de las llamadas telefónicas para que nos retiráramos del periodismo, continuábamos trabajando y se formó una cierta mística de trabajo, que era decir, la camiseta de cambio, ¿no? Somos de esta camiseta y defendíamos nuestro periodismo. Ella me dijo, mamá, voy a dejar el periódico porque nos están amenazando muy feo. Dice, yo suponía que era el gobierno, ¿no? ¿Quién les va a amenazar? Nos llaman por teléfono, nos insultan, nos amenazan con matar. Entonces, yo voy a dejar el semanario, me dice, yo voy a trabajar hasta, agosto, voy a hablar para, ya ella dejaba de trabajar ya. Pero un día viene a la casa y me dice, mamá, me han convencido para ocupar la jefatura de información, me dice. Y como necesito pagar la escuela, me dice, voy a continuar, me dice, hasta diciembre. Quiero terminar mi ciclo y ya dejo el periódico. Al promediar las 2:20 de la tarde, el paquete de periódicos franceses, dirigido al director del semanario Cambio, Carlos Arroyo Reyes, hizo explosión en las manos de la periodista Melissa Alfaro Méndez, de solo 22 años. El caso Melissa Alfaro y el caso de los sobres bombas se encuadra en el momento en que el terrorismo y las fuerzas que combatían al terrorismo se trasladan a las ciudades, principalmente a la Gran Lima. No puedo dejar de mencionar, aunque es un poco a veces complicado explicarlo, habían dos corrientes de parte de las fuerzas represivas en la lucha contra la subversión, que puede decirse que se expresaba en una corriente en las unidades de la policía política, ¿no?, que combatían bajo determinadas concepciones. Fueron muchas concepciones las que se aplicaron en seguir el rastro hasta llegar al cerebro de la organización. Eso, por un lado, era una concepción. Por otro lado, estaba la concepción de las Fuerzas Armadas, que era la concepción que había prevalecido en el campo, que es denominada tierra arrasada, y que la historia ha simbolizado con las famosas frases del general El Gaucho, el general Cisneros. Decía, si en un grupo de 60 personas estamos seguros que hay un terrorista, matamos a los 60 para estar seguros que matamos al terrorista. Entonces, la corriente de tierra arrasada comienza a poner en marcha su modo de reprimir. Un modo de reprimir fueron los atentados que cometió el Grupo Colina, y otro modo de operar fue estos sobres bombas, ¿no?, que aparecieron y desaparecieron porque el efecto no fue tanto sobre las víctimas, sino contra los propios autores, porque provocó una corriente de la opinión pública muy fuerte condenando estos sobres bombas. El último sobre bomba fue un escándalo porque fue contra el congresista Ricardo Letts, y en ese caso Letts sí pudo sospechar y alcanzar a llevar ese sobre bomba hasta la azotea del Congreso, y ahí estalló ese sobre bomba. Entonces la cosa fue tan evidente
que no estallaron más sobres bombas. El sobrebomba no estaba destinado para Melissa Alfaro, estaba destinado para Carlos Arroyo, el director. Lo que pasa es que Melissa lo abre como jefa de informaciones. Lo que se supone que ha matado a Melissa es un rollo de periódicos que estaba con un cintillo activado a una pila, ¿no? Y a un detonador eléctrico con masa explosiva muy fina que solamente se obtiene de armamento militar. O sea, cualquier terrorista no hubiera armado esa bomba, tenía que haber sido militar. Cuando murió Melissa, o fue asesinada Melissa, nosotros pensamos inmediatamente en el hoy general Mejía León, ¿no? Y ese señor Mejía León es el culpable, señalado por la justicia peruana, ¿no?, por tribunales, de la desaparición de Ernesto Castillo Páez, ¿no? Ernesto Castillo Páez, que ha sido un estudiante de la Católica desaparecido, hasta el día de hoy no se encuentran sus restos. Su asesino Mejía León ha sido sentenciado por la justicia peruana e inmediatamente después de unos pocos años, ¿no?, ya está en la calle. El señor Víctor Penas, que es el que armó la bomba para matar a Melissa y que ya se sabe que él es, ¿no?, sencillamente ha tenido que ser liberado de la cárcel, de la detención previsional que se había dado contra él, porque no se le abrió juicio a tiempo. Nosotros vemos cómo, por ejemplo, en Colombia, en México mismo o en Argentina hay una fiscalía especializada a exclusividad de los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que tienen su propia unidad de investigación, que tienen diversos fiscales. En cambio aquí, en el Perú, podemos tener la buena voluntad de algunos fiscales, pero no hay un equipo que les acompañe. Tienen diversos tipos de casos, llevan casos de terrorismo, llevan casos de lavado de activos, llevan casos de corrupción, etc. Entonces, no tienen mucho tiempo para ver los casos de derechos humanos. En otras ocasiones puedes tener un buen proceso judicial, pero tienes jueces que tienen una visión sesgada de lo que es una justicia, que piensan de que este es un caso al igual que otros casos comunes, que no se dan cuenta que son crímenes cometidos desde un aparato estatal, donde es el Estado el que tiene la tenencia de la prueba. Entonces, y si el Estado, los equipos del Estado no te dan la prueba, tú tienes que manejar indicios. Entonces, pues si tienes a jueces que dices que la palabra de la víctima no tiene validez, porque tiene interés en el juicio, pero sin embargo sobrevaloras a la palabra de la víctima, a la palabra de un militar o de un policía involucrado o de los compañeros del policía involucrado, porque dice que no tienen conexión directa con la víctima, entonces tenemos que hay un desbalance, hasta me parece una discriminación. Estos 25 años espero pues que ya se defina la impunidad en este caso de Melissa. Se ponga ya el interés en resolver este caso. No se puede dejar que pase el tiempo porque se dice justicia que demora no es justicia. Y eso es verdad. Y a los familiares nos va acabando, nos va terminando, nos va minando. No, yo pienso que no solo a los familiares, sino a los culpables también, ¿no? Que no saben si van a condenarlos o no los van a condenar, si van a pagar su culpa o no van a pagar, si van a la cárcel o no. También ellos están en un limbo, ¿no? Al igual que nosotros. Claro que nosotros queremos que paguen su culpa, ¿no? Ese es nuestro deseo. Pero también en nosotros existe ese temor de que la justicia no sea justa, ¿no?
Pero por lo menos eso lo vamos a saber cuando en el camino realmente se busque la justicia. Pero si van a estar los papeles archivados a 25, 26, 27, 30 años, ya pues no veo hasta dónde yo como familia pueda realmente sentirme resarcida, ¿no? Sentirme bien, así condenen al culpable o a los culpables. En estos 25 años uno ha podido ver a la familia siempre fuerte, siempre estando ahí, esperando justicia, exigiendo justicia, caminando. Yo creo que las familias son el motor precisamente de estas investigaciones, y es precisamente por las familias, por la verdad, por la sociedad, que esto tiene que culminar ya. Tiene que establecerse una verdad judicial, una verdad que la comunidad pueda aceptar. ¿Qué es lo que pasó con Melissa Alfaro? ¿Qué es lo que pasó con el resto de víctimas? ¿Por qué se hizo eso? ¿Quién lo hizo? Y una sanción. No puede permanecer en impunidad. Cuando una cosa permanece en impunidad, lo único que se hace es crear no solamente el resentimiento, sino que se mantiene el quiebre de la confianza con el Estado. Cada delito quiebra la confianza en el Estado. Cuando hay una situación de impunidad, quiebra la confianza con el Estado. Entonces, no se puede desarrollar una sociedad democrática si la ciudadanía no confía en el Estado. Entonces, yo creo que es la primera razón, tal vez, que tienen que tener el interés de culminar ya este proceso. No solamente por la justicia, por los familiares, por la víctima, sino también por lo que el Poder Judicial le debe a la sociedad. Una respuesta, una verdad.